Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Emiliano Aguilar Gómez y esta es mi exposición o presentación del tema 1 de Derecho Penal. Primero que nada, me gustaría decir que el derecho penal rige de manera fundamental el principio de legalidad. Su definición etimológica directum viene del latín y significa derecho o recto o algo que está conforme a la regla. Se caracteriza por estar compuesto por una serie de normas jurídicas que regulan la relación entre dos o más personas y que poseen ciertos derechos y obligaciones de forma recíproca. El derecho penal en algún momento se consideró como una rama de la filosofía y no fue hasta mediados del siglo XIX en el que unos estudiosos del derecho, alemanes e italianos, le dieron forma, objeto y método, y a partir de ahí es en el que se empieza a determinar como una ciencia. Voy a pasar a darle el concepto de derecho, que es el conjunto de normas jurídicas de un ordenamiento legal emanadas por el Estado con el fin de regular la conducta externa de los hombres. El derecho objetivo tiene que ver con todas aquellas normas que regulan el accionar de las personas al interior de la sociedad y pues a esta en su totalidad. Mientras que el derecho público es aquel centrado a organizar la res pública o la cosa pública, es decir, la relación entre los estados, los individuos, las organizaciones públicas y las relaciones entre el individuo y la sociedad o la sociedad en sí. Mientras que el derecho privado se orienta a las relaciones entre particulares y en este caso, en el derecho privado, estas se resuelven entre estos mismos. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Nosotros vimos que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un instrumento del derecho objetivo que da forma y señala las penas, delitos y medidas de seguridad para lograr la permanencia del orden social. Eh, bueno, sobra decir que el derecho es cambiante como lo es la sociedad. Algunas características del derecho penal es que es cultural, es público, ya que el Estado es el que se encarga de regular esta permanencia del orden social. Es sancionador por naturaleza, ya que si no se sanciona se convierten en leyes blancas que pues no se cumplen. Es valorativo, en este caso para los legisladores, ya que no cualquier conducta antijurídica se considera como una conducta delictiva. Finalista, ya que antes a las personas se les sancionaba por quienes eran, no por lo que habían hecho. Y personalísimo, ya que a cada quien le corresponde una sanción diferente. Es a través del derecho penal en donde se protege de mayor manera los bienes jurídicos tutelados, y es el Estado el que los tutela a través de los legisladores. Pero no todos los bienes jurídicos tutelados van a ser sancionados desde el ámbito penal. Solo aquellos más importantes son los que van a ser sancionados desde el ámbito penal, como por ejemplo la vida, la libertad, entre otros. Vimos varias terminologías para saber cuál era la adecuada. En este caso vimos algunas como el derecho represivo, que consiste en castigar todo lo que la sociedad considera como criminal. El derecho de defensa social, que considera o más bien protege al pueblo de cualquier conducta delictiva. El derecho sancionador, que estudia los atenuantes, faltas y delitos o conductas delictivas. El derecho restaurador, que se concentra solo en el resarcimiento o compensación de los daños ocasionados por la comisión del delito. Las más comunes o las definiciones más comunes, la terminología más común que vimos fue la de derecho penal, que es de carácter progresivo, y la de derecho criminal, que únicamente se encarga de los delitos de alto impacto. Entonces la terminología adecuada es derecho penal. El derecho penal se divide en dos partes, la general y la especial. Para efectos de nuestro curso nosotros nos vamos a centrar o vamos a estudiar la general, que se divide en introducción, en la teoría de la ley penal, la teoría del delito,
las teoría de las penas y de las medidas de seguridad aplicables. Y la parte especial, que es la que no vamos a estudiar en este curso, son la de delitos en particular y medidas de seguridad aplicables en casos concretos. También vimos el derecho penal objetivo, que es el conjunto de normas jurídicas que determinan delitos, penas y medidas de seguridad aplicables con que aquellos son sancionados. El Estado define a estos y los regula de manera concreta. El derecho penal subjetivo es el derecho que el Estado posee para determinar, imponer y ejecutar las penas y medidas de seguridad aplicables para luchar contra la criminalidad. Es el conjunto de atribuciones que tiene en este caso el Estado para determinar los casos en los que se puede imponer las penas y medidas de seguridad para lograr esta permanencia del orden social. También nosotros vimos las diferencias entre el derecho penal objetivo y el subjetivo. En este caso, el derecho objetivo hace referencia a las normas del derecho positivo que regulan la potestad punitiva. Son el conjunto de normas penales que rigen la sociedad. Son integradas por principios y textos positivizados que describen delitos y establecen sanciones. Un ejemplo de esto sería pues el artículo del Código Penal que tipifica el robo o algún pues artículo del Código Penal tipificando un delito en específico. Por otra parte, el derecho sustantivo hace pues referencia a la facultad que tiene el Estado para castigar o para determinar las conductas que se prohíben y las medidas de seguridad o penas que se deben aplicar a ciertos casos. Un ejemplo de esto sería el ejemplo que nos dio usted en clase, que es la facultad de la policía o de la policía ministerial para investigar a una persona que pues presuntamente cometió un delito y llevarla ante los tribunales para que sea sancionado. Por otra parte, el derecho penal sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. Por ejemplo, el Código Penal, que nosotros vimos que es abstracto, estático y sin movimiento. El derecho penal adjetivo es jurisdiccional. Es el conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a los casos en particular. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que vimos que es concreto, dinámico y contiene principios y procedimientos. Como lo comenté, determina en concreto las penas aplicables a ciertos casos y señala ciertos tipos penales también para casos en específico. El derecho ejecutivo es el conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución de las penas, como su nombre lo dice. El cumplimiento de las penas se le conoce también como derecho penitenciario. También vimos la relación del derecho penal con otras ramas. Son 5 diferentes: derecho constitucional, civil, administrativo, laboral y mercantil. El derecho penal y derecho constitucional guardan esta relación o tienen esta relación, ya que en el derecho constitucional es donde se encuentra su existencia el derecho penal. Y nosotros vimos algunos artículos relevantes como el 10, 11, 16, 17, 21, 20, 22 y 23. El artículo 14 también, que habla del principio de irretroactividad de la ley, de la legalidad o exclusividad y del necesario juicio. También usted comentó en clase que en la Convención de Mérida de 2003 se le impone a México cambiar su sistema penal acusatorio oral para combatir la corrupción.
y 2 años después se envía a un grupo de expertos a viajar por Latinoamérica y fue en este caso el sistema penal chileno el elegido, ya que se amalgamaba más a nuestra cultura y también adoptamos ciertos rasgos del derecho español. Eh, Se pensó que se podía hacer para solucionar el rezago pues de los conflictos y de nuestro sistema penal, y ahí es donde se voltea a ver al derecho penal estadounidense con los medios alternos de solución de conflictos. En este caso nosotros vimos eh, o sea, la finalidad de estos medios alternos de solución de conflictos en sí es evitar el juicio, que sea rápido y un menor desgaste institucional. Eh, si se cumple con con los requisitos que se establecen en los medios alternos de solución de conflictos, no habrá antecedentes penales, habrán más procedimientos abreviados y se tendrá una sentencia condenatoria con una sanción negociada. En este caso el MP es el único facultado para pedir una sanción y el juez el único para imponerla. En el derecho penal y constitucional vimos el artículo 16 también, que habla de seguridad jurídica, de flagrancia, de caso urgente y del arraigo ya judicializado, que usted comentó que era exclusivo para el caso de delincuencia organizada. El artículo 20, que fue lo que pusimos con las cartulinas, que habla del principio del sistema de justicia penal acusatorio. El artículo 19 habla de el auto de vinculación a proceso, la prisión preventiva, que debe ser justificada, legal y oficiosa, y los principios de contenidos en los preceptos constitucionales deben ser de orden penal, procesal, y son básicos para la existencia de las normas. El derecho penal tutela bienes que están conectados directamente con el derecho civil. También es esta relación que tiene el derecho penal con esta rama del derecho civil. Es a través de la sanción penal que se garantiza la permanencia de los bienes superiores al Estado y pues su administración. La pena puede ser una sanción administrativa. Y en clase también vimos que una sola conducta puede ser una falta administrativa y a la vez un delito, pero una sanción administrativa también no puede ser un delito, pero solo si una sanción administrativa. También otra relación del derecho penal con otras ramas es la del derecho administrativo, o el derecho laboral, perdón, que con las causales de despido injustificado, el derecho administrativo, ahora sí, con el derecho fiscal, agrario e industrial, y el derecho penal y su relación con el derecho mercantil, ya que en el derecho mercantil existen leyes que establecen las sanciones que se le impondrán a comerciantes en caso de pues, realizar actividades que no estén conforme a la ley o actividades ilícitas en el ejercicio comercial en la actividad mercantil. Y bueno, esta es mi exposición del tema 1 y muchas gracias por su tiempo, maestra.